Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. En esta ocasión estaremos abordando el tema de las finanzas. Te daré a conocer su definición, las características y la clasificación. Pero antes de iniciar con el tema, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para que así YouTube pueda avisarte cuando suba un nuevo video. Asimismo, si el contenido te es de utilidad, puedes indicarlo con un like o escribiéndome en la caja de comentarios. No olvides compartir mis videos para que podamos llegar a más personas. Y bien, comenzamos. El campo de las finanzas es muy extenso y dinámico. Afecta a todo lo que hacen las empresas, desde la contratación de personal para la construcción del edificio hasta el lanzamiento de campañas publicitarias. De igual manera se aplican en la vida diaria. Por lo tanto, el aprendizaje de algunos conceptos financieros nos puede ayudar a administrar nuestro dinero con mayor eficacia. Pero bien, ¿qué son realmente las finanzas? Podemos definir a las finanzas como el conjunto de actividades que a través de la toma de decisiones mueven, controlan, utilizan y administran dinero y otros recursos de valor. De una manera más sencilla y práctica, también podemos definir a las finanzas como el arte y la ciencia de administrar el dinero. También las finanzas son un área de la economía y la administración de empresas que se dedica al estudio de la obtención de recursos capitales y las transacciones que involucran su inversión y su ahorro, considerando el riesgo y la incertidumbre que ello implica. A grandes rasgos, las finanzas se caracterizan por lo siguiente. Se ocupan del manejo del dinero y los bienes capitales como lo son la banca y los ahorros, las inversiones, los préstamos, entre otros. Como el área del saber, las finanzas se encuentran entre la economía, la administración y contaduría. Manejan conceptos claves como riesgo, beneficio, tasa de interés, costos de inversión, etc., que sirven para describir el funcionamiento del mundo del dinero. Permiten el mejoramiento de la administración del dinero. Se apoyan en los conocimientos de otras disciplinas auxiliares como la economía, la contabilidad, las estadísticas y la matemática. Es importante mencionar que a nivel personal, las finanzas afectan las decisiones individuales de cuánto dinero gastar de los ingresos, cuánto ahorrar y cómo invertir los ahorros. En el contexto de una empresa, las finanzas implican el mismo tipo de decisiones, cómo incrementar el dinero de los inversionistas, cómo invertir el dinero para obtener una utilidad y de qué modo conviene reinvertir las ganancias de la empresa o distribuirlas entre los inversionistas. Derivado de lo anterior, podemos decir que dependiendo del ámbito de las actividades y de la esfera social en que se toman las decisiones, las finanzas se pueden clasificar en públicas, corporativas y personales. En las finanzas públicas, las actividades para tomar decisiones financieras son llevadas a cabo por los gobiernos. En cuanto a los gobiernos, por lo general, gastan más de lo que reciben. Un gobierno regularmente recibe recursos financieros por medio de los impuestos y derechos que cobra, por la ganancia que generan las empresas estatales, por la emisión de dinero que realiza y en última instancia por los recursos en préstamos que puede obtener. A este último se le conoce como deuda externa. El gobierno se supone que debe utilizar todos los recursos disponibles para cubrir sus gastos, crear infraestructura, garantizar la seguridad de sus ciudadanos y establecer las condiciones económicas propicias que estimulen el desarrollo de la población. Estas son las actividades que se realizan en el ámbito de las finanzas públicas. Con lo que respecta a las finanzas corporativas, también conocidas como finanzas empresariales, las decisiones o actividades financieras son llevadas a cabo por las empresas. Son aquellas que tienen que ver con el manejo de los activos de las empresas u organizaciones del sector privado. Las empresas obtienen sus ingresos a través de la venta de sus bienes y o servicios, o en su caso a través de financiamiento, es decir, créditos. Obtener los recursos suficientes ayuda a las empresas a realizar proyectos productivos, a mantener su nivel de operación y a lograr el crecimiento deseado. Las empresas tienen como objetivo aplicar los recursos para crear patrimonio, invirtiendo en gastos de operación, en nuevos proyectos, publicidad, capacitación, entre otros. Por último, tenemos a las finanzas personales, las cuales son actividades que realizan los individuos para tomar sus decisiones financieras, los cuales tienen que ver con el manejo individual del dinero.
involucrando a los ingresos que pueden provenir de alguna fuente de empleo, de algún negocio personal o de algún crédito. De igual manera están involucrados los egresos, que consiste en emplear el dinero por lo regular para crear un patrimonio, por ejemplo la compra de una casa, un automóvil, invertir en educación, alimentación, salud, diversión, entre otras cosas que ayuden a solventar las necesidades personales y familiares. Un hábito importante a desarrollar en las finanzas personales es el del ahorro, el cual permite formar un patrimonio o tener un fondo de emergencia para el futuro. Sabemos a ciencia cierta que el dinero no alcanza para hacerlo o tenerlo todo a la vez. El despilfarro, la mala inversión, el desorden administrativo y las malas decisiones pueden conducir a una inminente ruina. Por eso, el manejo de los recursos es algo que nadie hoy en día puede darse el lujo de ignorar. Y es ahí donde radica la importancia de un campo de estudio como el de las finanzas. De esta manera, llegamos al final del video, espero que lo hayas disfrutado, no olvides suscribirte al canal, si mi contenido te aporta y crees que a alguien más le puede servir, dale like y comparte este video en todas tus redes sociales. Muchas gracias por brindarme tu recurso más importante y no renovable que es tu tiempo. Y recuerda que seguiré subiendo más contenido, así que nos vemos en la próxima.